Bien. ¿A usted le apareció esa? ¿Escucharon la inglesa esa? Sí. Sí, sí. Bueno. Bien. Esto se puede llegar a dar, es muy, muy raro que se dé. Y esto es fisiología, ¿sí? Lo que vamos a hablar es de fisiología, al igual que la homeostasis. Salimos un poco de la anatomía. Nosotros tenemos nuestra energía, necesitamos que provenga de algún lado, principalmente viene de los alimentos, ¿sí? El 90% de nuestra energía proviene de los alimentos. Nosotros sabemos que los nutrientes son los carbohidratos y las grasas, principalmente como función energética. En menor medida aparecen las proteínas, que tienen otras funciones. Y las grasas o los lípidos tienen subdivisiones, subunidades o diferentes clases, que una de las clases son los triglicéridos. ¿Bien? Y estos triglicéridos, nuestro organismo los va a usar cuando haya presencia de oxígeno para dicha oxidación. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Hasta ahora tienen que entender muy poco. Lo que yo necesito es que sepan que si el organismo o si los músculos esqueléticos se queda o el mismo tejido adiposo se va desgastando y se va utilizando porque es una actividad súper prolongada, una actividad deportiva súper prolongada, el organismo va a sacar, ¿sí? No sé si la palabra es sacar, pero va a buscar esos triglicéridos que están en la médula. ¿Se entendió, Santi? Creo que fue Santi que me había preguntado. Sí, profe. Bien. Muy por arribita, ¿eh? Después nos metemos en nutrición, eso si quieren. Equilibrio ácido-base. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿O ácido básico? ¿No? Nosotros tenemos que saber que el tejido óseo, el hueso, va a funcionar como amortiguador del pH. Funciona como amortiguador en la sangre y funciona como amortiguador del pH. El pH es el potencial hidrógeno, ¿sí? Es un estado que puede llegar a ser ácido o básico, ¿sí? Ácido o alcalino, y que siempre tiene que estar en un pH neutro, ¿sí? Siempre tiene que estar en la mitad. Bien hasta acá, la mitad es 7, salvando un poco, creo que la 7up, la gaseosa 7up viene de ahí, del 7 pH, ¿sí? Del potencial hidrógeno. Y lo que hace, ¿cuál es la función? Pues no les dije nada todavía. La función es que los huesos pueden llegar a absorber, ¿sí? Sales alcalinas, ¿sí? De fosfato y de carbono. Ahora vamos a ver la composición química del hueso. Pero ustedes tienen que pensar que los huesos, si el cuerpo necesita equilibrar el pH o ¿qué es esto? Es el equilibrio ácido-base, va a absorber sales minerales como son el fosfato o el carbonato. Dígame si se entendió. Que creo que sí se entendió. Gracias, Santi, por el pulgar. Minerales como el fosfato. Fosfato y carbonato, que es parte de la estructura química del hueso, ¿no? Junto con el magnesio, el sodio, el calcio. Ahora lo vemos. ¿Bien? Sí, sí. Bien. ¿Se entendió las funciones? Sí, profe, sí. Pregunta. Sí. ¿Esto último del equilibrio tiene que ver con la homeostasis? ¿Minerales también? Siempre. Oh, ok. Íntimamente relacionado, sí. Sí. Cuando vos ves homeostasis, uno de los equilibrios es el pH. Sí, sí. Sí, Santi. Pero es capítulo 1 de fisiología, el año que viene con Augusto. Tejido óseo. ¿Sí?
No, ya también. Oh. Obviamente tenemos que saber que es el tejido que comprende a los huesos. ¿Bien? Y que es una variedad de tejido conectivo, ¿sí? Que como que se mezcla, en el cual existe una matriz extracelular, que es la fotito de la derecha de ustedes, y que esa matriz extracelular es la que siempre está mineralizándose y que es la que le va a dar la dureza a los huesos. Profe, ¿podría empezar de nuevo? El tejido óseo es una variedad de tejido conectivo, en el cual existe una matriz llamada matriz extracelular, que es la que le va a dar la dureza al hueso. ¿Existe una matriz? Extracelular. ¿Qué es una matriz extracelular? Es una sustancia del medio intersticial. Sustancia del medio intersticial. Ahora cuando terminemos de hablar de la matriz lo van a entender. Y que esta matriz está formada principalmente por un 25%, a grandes rasgos, los números, por favor. 25% de agua, un 25% de fibras proteicas, o proteínas, como quieran llamarlo, y un 50% de sales minerales. 25 de agua, 25 de proteínas era, profe. Y 50% de sales minerales. Profe, te molesto un momento que la matriz extracelular es una sustancia. Del medio intersticial, es un conjunto de materiales extracelulares que forman parte de un tejido, en este caso del tejido óseo. Leandro de Ambrosio. ¿Bien? ¿Y los otros 50 de qué eran, profe? Sales minerales. Y ustedes cuando lean... ¿Cómo? Hay un chico en sala de espera. Ahí ya lo admití, creo. Vale, gracias. Ustedes cuando vean, ustedes van a leer lo que es la histología. ¿Qué es la histología? El estudio de los tejidos. El estudio de los tejidos, ¿sí? Así que cuando lleguen a tejido óseo, pongan histología ósea. Este tejido está siempre en constante renovación, ¿sí? En constante mineralización, en constante reabsorción y formación. Porque necesita mantener un volumen óseo, que ese volumen óseo lo vamos a llamar remodelación ósea. El tejido óseo necesita estar en constante formación, absorción, reabsorción, mineralización, ¿sí? Para mantener su volumen, y todo eso se llama remodelación o remodelado óseo. Profe, ¿puede ser que sea dinámico hasta los 25 años el crecimiento óseo? Bien, excelente, buena aclaración, eso lo vamos a seguir, lo vamos a ver más adelante, sí. Algunos dicen hasta los 20. Okay. Bien. Y el tejido óseo comprende 4 tipos de células. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto el tejido óseo? Por células. ¿Cuántas células tiene? 4. Y ahora las vamos a intentar definir. Yo les puse arriba 4 fotitos bien diferenciadas, bastante microscópicas, y después todo el cuadro rectangular con, más que nada, bastante gráfico. El primer tipo de célula la vamos a llamar célula osteogénica o célula osteoprogenitora. Célula osteogénica o célula osteoprogenitora.
Y son células que se empiezan a desarrollar ya desde el origen embrionario, ¿sí? Desde el desarrollo embrionario. Para que después, a medida que va pasando el tiempo, se desarrollen en células óseas. Como que primero son células embrionarias y después se convierten en células óseas, ¿sí? Células osteoprogenitoras u osteogénicas. El segundo tipo de célula se llama célula osteoblasto. Y tienen la característica principal de que son formadoras de hueso, ¿sí? Y que algunas, a medida que va pasando el tiempo, se convierten en osteocitos, que son el tercer tipo de célula. Estas células, volviendo a las células osteoblastos, son las que van a formar la matriz extracelular, la matriz ósea. Y que geográficamente se ubican en la superficie del hueso. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que forma la matriz ósea? Que componen la matriz ósea. La matriz ósea está compuesta, la mayoría de sus células son osteoblastos. Eso. ¿Te contesté? Sí, gracias. Bien. El tercer tipo de célula, que parece una araña, ¿sí? Se llama osteocito y son osteoblastos antiguos, ¿sí? Para que lo vayan entendiendo. Estos osteocitos también están en la matriz y son los que van a contener el calcio, que ese calcio nos ayuda a que los huesos o el tejido óseo sea rígido. Profe, ¿puedes repetir? ¿Sí? Osteocitos son células osteoblastas antiguas, osteoblastos, ¿se acuerdan que se convertían? Que tienen forma de araña, que van a contener el calcio. Ese calcio le va a dar la rigidez al hueso. ¿Bien? Y que, por otro lado, los osteocitos, su función principal es que están involucrados en el intercambio de nutrientes del hueso. Y acá podemos llegar a citar al sistema hormonal, al sistema endocrino, porque está regulado por dos hormonas, sin meternos en el sistema endocrino. Una de las hormonas que está involucrada en la regulación de estas células óseas es la calcitonina. Esto, si quieren, no lo noten, pero se lo tenía que decir. Y la segunda hormona es la paratormona. Sistema endocrino no lo vamos a ver nosotros. Pero bueno, lo sí. Es regulado por ciertas hormonas. ¿Bien? Y son las células más abundantes del tejido óseo. Hay mucho más osteocitos que todas las demás células. ¿Bien? Y por último, vamos a encontrar los osteoclastos, que tienen la particularidad de que son células gigantes en comparación con las otras, con sus células, con las otras células colegas, y son multinucleadas. ¿Qué quiere decir multinucleadas? Que tiene varios núcleos. Muchos núcleos. Y que las vamos a encontrar en la superficie interna del tejido óseo, en la superficie interna del hueso. ¿Bien? Y que tienen la particularidad de cuando el organismo lo requiera, reabsorber o remodelar o erosionar parte del tejido óseo. ¿Y cuándo pueden llegar a actuar estas osteoclastos? ¿Dónde se encontraban, profe? ¿En la superficie? Interna del hueso, ¿sí? Y que tienen la función de
reabsorber o de reparar el tejido óseo. ¿Y cuándo necesitamos eso? Una pregunta muy... Cuando se rompe, cuando hay una fractura. excelente, básicamente. ¿Bien? Continuamos. Vamos a definir lo que es un hueso. Vamos a intentar definir lo que es un hueso. ¿Sí? Habíamos dicho que existen 206 huesos y que los libros dicen que son piezas duras, que son resistentes, ¿sí? Y que sirven de sostén a los músculos que los van a rodear. Y que si tenemos que llevarlo a una configuración interna, vamos a encontrar dos tipos de huesos. El hueso compacto, ¿sí? Que ahí en la fotito está, ¿sí? Que es la parte de la superficie externa, hueso compacto. Y el segundo tipo de la configuración interna es el hueso esponjoso. ¿Sí? ¿Qué podemos llegar a decir del hueso compacto? Que es un tipo de hueso que es denso, ¿sí? Que tiene un aspecto suave y que habitualmente lo vamos a encontrar en la diáfisis. ¿Qué es la diáfisis? No se preocupe. Estamos hablando de un hueso maduro, ¿eh? ¿Sí? Ya un hueso hecho. Por otro lado, dijimos que... Profe, perdón. ¿Cómo dijiste se encuentra en la? Diáfisis. Y por otro lado, vamos a encontrar al hueso esponjoso, o el tipo de hueso esponjoso, en donde obviamente tiene forma de esponja, o específicamente tiene todo, si vos lo tocas, todo como alfileres clavaditos, ¿sí? Que eso intenta formar una porosidad. ¿Bien? Que no son alfileres, obviamente se llaman laminillas, o laminillas. ¿Bien? Y que lo vamos a encontrar en la epífisis del hueso. Vayan anotando diáfisis y epífisis. Y que cuando vayamos a la estructura del hueso vamos a definir esto, lo que es el periósteo, lo que es la médula ósea, la cavidad, la placa, etc. ¿Bien? Este hueso siempre, o todos los huesos, siempre están mineralizándose. Que el cartílago de crecimiento es el responsable del crecimiento longitudinal. ¿Qué cartílago, profe? De crecimiento. Que ahora después lo vamos a detallar mejor. Y que El cartílago, profe, de crecimiento que era. No te escuché nada. Es el responsable del crecimiento, no sé cómo me pero creo que el responsable del crecimiento en largo, longitudinalmente hablando. Y que este hueso está compuesto químicamente por, no sé los porcentajes, sinceramente, por compuestos orgánicos, por el fosfato, por el carbonato, por el sodio, por el magnesio, por el calcio y por el potasio. ¿Cómo se compone un hueso? Por todas esas sustancias. ¿Lo repetí, profe, porfa? ¿Sí? Fosfato, carbonato, magnesio, sodio, potasio y calcio. ¿Bien? Y un detalle, yo les había dicho que la matriz extracelular estaba compuesta de un 25% de agua, ¿se acuerdan? ¿Sí? No puede perder agua el hueso,
Es clave eso. Acuérdense que siempre el hueso tiene que estar hidratado, si no puede llegar a convertirse en un hueso maleable. En un hueso maleable significa un hueso como moldeable, moldeado, ¿bien? Y eso puede llegar a traer problemas óseos. Nada. Profe, ¿y cómo pierde agua un hueso? ¿Y por qué pierde agua el hueso? ¿Cómo puede perder agua el hueso? ¿Quién le contesta a Jorgelina? Cuando te lo fracturas. Por fracturas, por la misma vejez, porque el hueso deja de hidratarse, ¿sí? Jorge, vos sabías que a medida que van pasando los años, o los adultos mayores, su estatura va decreciendo. No sé si alguna vez lo escuchaste eso. ¿Por qué? ¿Y por qué decrecen? ¿O por qué se hace? No sé si... ¿Se entiende? Porque se va deshidratando los discos intervertebrales de la columna vertebral. Y van perdiendo, aunque no lo crean, pierden bastantes centímetros. Pierden centímetros por la deshidratación. Entonces, una de las cuales puede llegar a ser la deshidratación ósea es por la vejez, Jorge. Pregunta, para la próxima lo vas a averiguar. ¿Por qué otro motivo puede llegar a perder? Sin meterse en la patología. Anotalo. Pregunta de examen. Nada, mentira. Bien. Sigamos. Los tenemos que definir, ¿sí? Hay tipos de hueso o hay que clasificarlos. Estos son los 6 tipos de clasificación de los huesos. Ustedes cuando vayan a los libros van a encontrar 3 tipos de hueso, o 4. ¿Sí? Yo le agregué 2 más. No están en la mayoría, están en la minoría, pero el quinto y el sexto ahora después los vamos a definir. Y según su forma, los podemos encontrar con esos nombres. ¿Sí? Y vamos con el primero. La primera clasificación son los huesos largos. ¿Bien? Que son los huesos de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Y ahí tenés, en la fotito de la izquierda, todos los huesos largos, menos la rótula. Menos los huesos de la muñeca. Saquen la rótula, saquen los huesos de la muñeca, todos los demás son huesos largos. ¿Sí? Y tienen la característica de que son, en estos huesos, como que pasa un eje longitudinal. ¿Sí? No lo lleven al eje de los planos. Llévenlo al eje de la longitud sobre los demás. Predomina un eje de longitud. ¿Se entiende? Más que de anchura o más de espesor. Y estos huesos actúan, estos sí son los huesos que actúan como palancas. Y la mayoría... ¿Cómo actúan? Como palancas. Cuando veamos articulaciones lo vamos a definir mejor. Y estos huesos tienen cierta curvatura, ¿sí? Tienen una curvatura. ¿Y para qué será esa curvatura? Sí, lo que están pensando, díganlo. Si se equivocan, no me importa. ¿Para la articulación? No. Porque esa curvatura me va a permitir soportar mejor el peso corporal. ¿Sí? O me va a permitir soportar algún traumatismo o algún golpe. Porque si yo tengo el hueso, la curvatura es ínfima, ¿sí? Pero porque si yo tengo el hueso bien rígido y bien paralelo, sería la palabra, al golpearse, tiene más probabilidades de fracturarse o de tener problemas, ¿sí? O de no soportar nuestro peso corporal. Entonces, con esa curvatura, le da mayor protección a esas dos funciones. ¿Se entendió? Profe, igual si tiene una curvatura, ¿no es irregular en vez de largo? No, porque sigue siendo largo. Pero la curvatura es ínfima, Jero, ¿eh?
Ahora vamos a ver la característica de los huesos irregulares. Bien. Definido huesos largos. Vamos a lo que son huesos planos. Los huesos planos son finos, son planos, son curvados también, como decía Jero, y son huesos compactos. Y acá predominan los dos ejes, ¿sí? El eje longitudinal y el eje del ancho, ¿sí? O del espesor, o del grosor, como quieran llamar. ¿Dónde vamos a encontrar estos huesos planos? Y ahí dice, en el dibujito, no lo van a leer ustedes, son en los huesos del cráneo, en las escápulas y en el esternón, ¿sí? Y tiene la función principal de proteger órganos importantes, órganos delicados, órganos. Todos los órganos son importantes. ¿Bien? Perdón. Tercera clasificación. ¿Sí? Profe, ¿cómo era lo que dijiste al arranque de huesos planos? Que son huesos Finos, compactos, cortos, planos y curvados. Creo que fue eso. Gracias. Huesos cortos, tercera clasificación. Son huesos esponjosos, ¿sí? Y que acá sí predominan también los tres ejes. El eje longitudinal, el eje del espesor o el eje de lo que es el ancho, la anchura. ¿Bien? ¿Dónde encontramos estos huesos? En las vértebras, los encontramos en la muñeca, los encontramos en el tobillo. ¿Bien? Sí. Y tienen un movimiento de desplazamiento muy, muy limitado, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Y que hay aproximadamente 30 huesos en la muñeca, en donde son todos huesos cortos. ¿En la muñeca y en dónde más? En el tobillo y en las vértebras. Ahí las encontramos. Y que predominan los tres ejes, ¿sí? Ni son ni largos, ni anchos, ni son espesos. Lo habitual sería que la clasificación en los libros que ustedes vayan a leer encuentren huesos irregulares como última clasificación, pero hay dos más. ¿Qué podemos llegar a encontrar de los huesos irregulares? Que no se agrupan en los tres, no los podemos poner ni en los largos, ni en los planos, ni en los cortos, por eso existe esta cuarta clasificación, que se llama huesos irregulares, que tienen diferentes formas, ¿sí? Y que pueden llegar a ser huesos de las vértebras o del sacro. ¿Bien? Que tienen su propia forma, básicamente. Profe, ¿qué pueden llegar a ser? Los huesos de las vértebras o del sacro, eso. Creo que fue eso, Gaby. La foto que no tiene nombre es la quinta clasificación y son huesos suturales o huesos wormianos. Suturales o huesos wormianos con W. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Principalmente en el cráneo. Y los huesos sesamoideos, es la última clasificación. Profe, ¿sí? Perdón. Los suturales que están en el cráneo. Suturales o wormianos. Viene de ¿Qué sutura. diferencia tienen con los huesos planos del cráneo? Que son diferentes, son otros. Que esto es la particularidad que tienen, o la característica que tienen como una sutura craneal, Santi, y los otros no. Escúchame, que
que está muy hilando finito en la clasificación, eso quiero decir, ¿sí? Y por último, los vamos a encontrar los huesos sesamoideos, en los que son las tendones o en los que son en las articulaciones, y que, obviamente, como dice la fotito, o lo que dice la fotito, creo que dice la fotito, porque lo estoy viendo ustedes, es la rótula, como el hueso principal de este tipo de clasificación, el más conocido. Y otro detalle de este tipo de hueso es que podemos llegar a encontrarlos en la parte posterior del pie, en la base del dedo gordo. Ahí también hay huesos sesamoideos. Que son otro tipo de huesos cortos. ¿Sí? Son huesos cortos también. No nos enrosquemos. Pero bueno, si ustedes leían, yo les tenía la obligación de decirles, de contarles de qué se trataban estos tipos de huesos. Bien. ¿Quedó claro? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Están cansados? Sí, profe. Yo les había propuesto meter 3 Zoom porque les debía uno. ¿Tienen ganas? No. No. Son muchas, profe. Igual tenemos filosofía Y ahora. pasa que ya cuesta prestar atención, profe. Bueno, bien, tienen razón, sí. Se queman, ¿no? Están como quemados, sería. En el barrio dicen eso. Bueno, 2 Zoom, listo. Última. Bueno, quedan 5 minutos. ¿Se la bancan? Bánquensela. Sí, sí, Sí. sí. Ah, no vas a llegar. Sí, sí. Última, dale. Vemos la estructura de un hueso. Nosotros tenemos que saber esto, que la particularidad de un hueso consta de esto, de un hueso largo, ¿sí? De un hueso maduro. Que hay una diáfisis, hay una epífisis, hay una metáfisis, hay un cartílago articular, hay un periósteo, ahí está la cavidad medular y el endósteo. ¿Sí? ¿Qué son? Partes o regiones, vamos a llegar a decir. Y la fotito me indica, vamos con la diáfisis, diáfisis o centro del hueso, o cuerpo del hueso, que es la porción principal y es una porción cilíndrica, ¿sí? Porque tiene forma de cilindro. Estoy definiendo la estructura del hueso, ¿sí? Más que eso, no. Vamos con Profe, ¿Lo puedes repetir? la diáfisis es la parte principal del hueso, tiene forma cilíndrica, o también lo podemos encontrar como en vez de diáfisis, como cuerpo del hueso, cuerpo óseo. ¿Bien? La epífisis son dos. Hay una epífisis proximal y una epífisis distal. ¿Bien? Y tienen la particularidad de que tienen muchísimo volumen óseo. Son los límites del hueso. Profe, ¿era distal y cuál era la otra? Proximal. ¿De qué Vamos. tenía la particularidad? De que tienen gran volumen óseo. ¿Bien? ¿Y cómo se determina dónde empieza y termina la diáfisis y la epífisis? Por la metáfisis. A ojo. No, por la metáfisis. Ok. No, por la metáfisis. Ok. Escuchá, vamos con esto, a ver si te contesto, Santi. La metáfisis es la zona de unión, ahí está Santi, entre diáfisis y epífisis. Es la zona de unión entre diáfisis y epífisis. ¿Y qué es lo más importante de la metáfisis? Que acá está el cartílago de crecimiento, ¿sí? La placa epifisaria. La placa de crecimiento. En la fotito de arriba, si mal no veo,
está con una flechita roja ubicada en la metáfisis. ¿Bien? Entonces es la zona de unión entre la diáfisis y la epífisis. Sí. ¿Quedó claro? Bien. No vamos a llegar, quedan cuatro regiones y queda 1 minuto y medio. Voy a dejar de compartir. Mirá, Lucas Martínez accedió ahora. Bueno, estoy durmiendo. Dejo de compartir. ¿Están de acuerdo entonces que no haya un tercer Zoom? Totalmente, profe. No viene mal un descanso. Bueno. Mucho de algo no es bueno. Volviendo a lo más importante que es el trabajo práctico, por favor, ahora que están todos, esta vez la voy a dejar pasar de largo el copiar y pegar, no lo hagan más, espero que yo esté equivocado y que esas palabras hipercomplejas que utilizaron sea su propio vocabulario, ojalá, ¿sí? Y si alguno tiene alguna duda de la nota, por privado se las contesto en el transcurso del día. Bien, ya quedan segundos. Tengan buena semana. El martes no hay clases, ¿no? Es feriado. Sí, es feriado. No sabía nada. Sí, es feriado. 25, ¿no? 25 de mayo. 25 de mayo, Jera, por favor. Exactamente. Bien. Bueno, nada, entonces nos vemos. Seguramente les subo artículos o alguna actividad. Seguramente no, les voy a subir artículos y alguna actividad para que revisen. Chao, chicos. Buena semana. Gracias. Profe, cuídate. Un abrazo. Chao, nos vemos. Hasta luego.